Rapidito, el título que le pusimos a esto es si habrá acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional y además de que si va a haber o no va a haber acuerdo, de qué se trataría ese acuerdo y qué implica, qué beneficios y cómo te podría perjudicar en el día a día o beneficiar un acuerdo con el Fondo Monetario. Arranquemos con algunos datos económicos primero para repasar qué es lo que está pasando con la economía argentina que se avanza, va hacia esta posibilidad de acuerdo. Por un lado, la actividad económica, la economía real, la producción, etcétera, que está marcando la parte positiva del asunto, ¿sí? Cuando uno hoy mira la economía y mira los datos vinculados con la actividad, se encuentra con que la economía está creciendo. Vos me decís, bueno, está creciendo porque el año pasado nos caímos, nos derrumbamos al fondo del mar por el impacto de la pandemia. Sí, está bien, pero además de esa recuperación tan fuerte producto de la caída del año pasado, se están observando registros que ya, antes de lo que muchos preveían, empieza a superar los valores que había en el año 2019. Que vos también me podés decir, che, pero eran muy bajos los valores del año 2019 porque veníamos de la tragedia del gobierno de Macri, sobre todo de los 2 últimos años del gobierno de Macri con la economía en crisis que no paraba de caer. Es cierto, pero bueno, haber recuperado ya muchos sectores los niveles perdidos en la pandemia y estar por encima de aquellos registros de 2019, bueno, es importante, digamos, tampoco mucho más se puede hacer en tan poco tiempo vinculado con la actividad. Hace un rato veía que CAME, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, hoy sacó el informe de producción industrial PYME y marca que está un 14,6% arriba en relación al año pasado y un 9,8% octubre en relación a octubre de 2019. Es decir, casi un 10% por arriba la producción de la pequeña y la mediana empresa de lo que estaba antes de la pandemia al final del gobierno de Macri. Ese es un dato alentador. Otro que sumábamos acá en esta placa, que dio a conocer el INDEC esta semana, es el de la utilización de la capacidad instalada en la industria, que alcanzó el 66,7%, y es el máximo desde abril de 2018. Desde aquel entonces, abril de 2018, acordate que a principios de 2018, cuando le empieza a explotar todo por el aire en materia económica al gobierno de Macri, desde aquel momento que no había una utilización de la capacidad instalada en la industria tan alta como la que se observó en el mes de septiembre. Esta es la parte positiva. Avancemos con la próxima para empezar a meternos en el otro terreno, que no es positivo, todo lo contrario de lo que está pasando con la economía. Y un primer punto que vamos a tomar es la aceleración inflacionaria. Acordate que el índice de precios minorista, el índice de precios al consumidor, viene de marcar 2 meses consecutivos de 3,5%, muy alto, revirtió esa tendencia descendente que venía teniendo la variación mensual durante los meses anteriores, empieza a preocupar y esta semana se confirmó, el INDEC dio a conocer el dato de inflación mayorista. Y la inflación mayorista fue de 2,85 mensual en el mes de octubre. El mes anterior había sido más baja, había sido un registro más cercano a 2,5, 2,6%, o sea que también se acelera la inflación mayorista. Pero además, si mirás el acumulado anual, octubre contra octubre del año pasado, estás en un 56,3%, un poco por encima de la variación anual que tiene la inflación minorista. Y hay algunos indicadores, por ejemplo, los precios de la construcción, que están bastante por arriba de esto. Si vos mirás el anual, octubre contra octubre, estás en niveles de 73%, es decir, hay una situación de inflación que preocupa mucho en la Argentina por el nivel que tiene la variación de precios, 50 y pico, 60, 70%, son niveles enormes, altísimos, y además por esta tendencia que se revirtió en los últimos meses y que empieza a acelerarse, y que es un tema que se mete de lleno en el debate acerca del acuerdo o no con el Fondo Monetario. Ahora te voy a contar por qué. Avancemos un poquitito más entonces. Mirá, ¿por qué? ¿Qué implica un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Por una parte está la cuestión fiscal. ¿Sí? La cuestión fiscal, el Fondo Monetario siempre te exige algún tipo de ajuste. Lo que está intentando el ministro Martín Guzmán en la negociación y en las reuniones que va teniendo es que la exigencia sobre ese ajuste no sea tan fuerte, tan drástica como el Fondo Monetario pretendería. Es decir, no me pidas que tenga equilibrio fiscal el año que viene y que tenga superávit en el 2023, como parece que exige el Fondo Monetario. Permitime hacerlo de manera más gradual.
tener un déficit más bajo el año que viene, un déficit un poco menor el otro año y así sucesivamente, y permitime alcanzar ese equilibrio fiscal que vos pretendés que alcance, pero dentro de, pongámosle, 4 años. Y en el medio, dame un periodo de gracia y permitime que durante 3, 4 años o lo que se pueda, no te pague intereses y que entonces, si yo con esa política fiscal expansiva, utilizando el gasto público como herramienta para hacer crecer a la economía, al final del camino logro tener un crecimiento, bueno, ahí cuando pase el periodo de gracia te voy a poder pagar. Un poco la lógica de Néstor Kirchner cuando decía los muertos no pagan y usaba eso en las negociaciones de reestructuraciones de deuda. Bueno, no es tan sencillo que el Fondo Monetario te diga, ah, sí, qué lindo lo que me venís a contar, te voy a permitir ir por ese lado. Pero bueno, la tensión está en eso. Aparece un tema fundamental acá, que es el tema del ajuste de tarifas. Cuando hablamos de lo fiscal, aparecen las tarifas, ¿sí? ¿Por qué? Porque indudablemente si vos querés hacer algún tipo de ajuste tenés que reducir la cuenta de subsidios y si vos reducís la cuenta de subsidios eso implica aumentar las tarifas a todos nosotros, a los usuarios, y esa es una gran discusión hacia adentro del gobierno. Acordate el tironeo que hubo entre el ministro y el subsecretario de Energía, que el ministro quería que se vaya, no se fue, y todo lo que vivimos por esos días tiene que ver con las tarifas. Te voy a contar cuál es la idea con las tarifas. Más impuesto, el gobierno pretende también avanzar con esto, más impuesto a fortunas, a grandes capitales, a aquellos que tienen mucho, un impuesto parecido al de las grandes fortunas o algo parecido para tratar de aumentar la recaudación. Y acá hay un punto que va a ser crucial también. ¿Por qué? Acordate lo que está pasando con la carne, ¿sí? Cuando se habían subido mucho los precios de la carne, habían volado, el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Le metió retenciones, restricciones a la exportación de carne, logró bajar los precios. Cuando después volvió para atrás y eliminó esas restricciones, volvieron a subir, lo que pasa por estos días, los precios de la carne. Entonces ahora se está analizando aumentar algunas retenciones a las exportaciones para controlar el impacto sobre los precios internos de los alimentos, ¿sí? Y ahí, en esa discusión, aparece el Fondo Monetario, que lo que quiere es que generes dólares para que le pagues la deuda, y entonces te dice, pará, que yo estoy pensando en que bajes las retenciones para estimular la exportación, no en que subas las retenciones. Bueno, esa va a ser otro de los puntos de debate que va a estar además en el ámbito del Congreso de la Nación. Avancemos entonces con lo que tiene que ver con esto. Otro de los puntos que se desprende de qué implicaría un acuerdo con el Fondo Monetario es la posibilidad de que la Argentina reciba fondos frescos, se lo llama en la jerga financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que otros organismos multilaterales, Banco Mundial y algunos otros, desembolsen, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, le desembolsen, ¿sí?, a la Argentina otro tipo de préstamos que si no tenemos acuerdo con el Fondo Monetario se frenarían y esos desembolsos no ocurrirían, y en el presupuesto para el año que viene está contemplado que esos desembolsos ocurran. Por eso es importante para el gobierno alcanzar un acuerdo con el Fondo. Dale, pasemos a la siguiente, para seguir repasando esto. Un tema que se mete también de lleno con el Fondo Monetario, así como las tarifas, te contaba recién, es la brecha cambiaria. El Fondo Monetario no se puede permitir firmarte un nuevo acuerdo con una brecha cambiaria del 100 o más del 100% como la tenemos ahora. Algunos dicen que también el Banco Central, respondiendo a directivas, digamos, del Fondo Monetario en el marco de la intención de lograr un acuerdo, es que eliminó estos últimos días cierta intervención que venía teniendo sobre el dólar bolsa, el famoso dólar MEP, que estaban 180 y pico de pesos, y al eliminar esta intervención, lo que hizo este valor de dólares es que en 2 días se fue a 210 o arriba de los 210 pesos. Subió muy fuerte. Y acá, cuidado, porque hay algunos que dicen, che, acá cortaste lo que se llamaba el puré, que la gente compre dólar bolsa y vendan el blue. Entonces le estás sacando una fuente de oferta al mercado blue. Cuidado que esto no se traduzca en un aumento del precio. Esto lo vamos a ver por estos días. Por lo pronto, el que hacía el jueguito de compro dólar bolsa, vendo el otro, se le cortó el jueguito y el dólar bolsa saltó a esos niveles. Correlato de esto, el Banco Central se desprende de menos reservas, que es lo que quiere el Fondo Monetario. Bueno, ¿se reduce la brecha de esta manera o no? ¿Qué va a pasar con el dólar oficial? Muchos dicen que vamos a un salto devaluatorio, el gobierno lo quiere evitar, ese salto devaluatorio, y lo que dice es que va a aumentar el ritmo de deslizamiento que va llevando todos los meses el dólar, que hoy por hoy viene muy por debajo de la inflación. Pero para escuchar
qué opina de si va a haber una devaluación o no, escuchá directamente qué respondió este viernes en una nota que le hizo Reinaldo Sietecase en la radio a el ministro Martín Guzmán. Puntualmente, ¿va a haber una devaluación o no? La tenemos, escuchalo, a ver. No va a haber devaluación, recién decía, se agitó la devaluación fuertemente. ¿No va a haber devaluación? No. Así de lapidario. Así es. Bien. Ahí lo tenés, la respuesta del ministro, concisa, contundente. Él sabe que cualquier cosa que diga corre riesgo. La respuesta fue no. A punto tal que se generó un silencio, que lo tomamos para que lo escuches bien. Y frente a la repregunta, así de contundente, así es. ¿Sí? O sea, quiere despejar cualquier tipo de duda acerca de que vaya a haber una devaluación en Argentina. Muchos especulan con que es difícil evitarla, que hay pocas reservas en el Banco Central, que el Fondo Monetario te la exige, pero el impacto de una devaluación con esta estructura social en la Argentina, la verdad que sería algo muy, pero muy complejo. Por eso el gobierno, de todas formas, pretende evitarlo. Bueno, y por último, para contarte qué tiene que ver con esto de las tarifas que te decía recién y la discusión si se suben o no se suben, tuvimos una novedad en las últimas horas, en los últimos días, que es que Edenor y Edesur, las dos empresas que proveen a los minoristas energía eléctrica, informarán en las boletas, por pedido del gobierno, van a tener que informar cuánto sería el consumo sin subsidio. O sea, te va a aparecer a vos un valor que te va a decir esto es lo que vos pagarías si no tuvieras subsidio. Y además, estas empresas también, por orden del gobierno, y así se los comunicó hace unos días atrás, le tienen que exigir a todos nosotros, que tengan el servicio a su nombre y además frente a la amenaza de corte si no hicieran el traspaso. Vieron que muchas veces pasa que te llega la boleta de luz que está a nombre de andás a saber quién, de 1800 que vivió en esa propiedad y nunca nadie más hizo la transferencia, el traspaso de nombre. Bueno, se te va a exigir que lo hagas. ¿Para qué todo esto? Para avanzar en la segmentación. La idea que tiene Martín Guzmán, el equipo económico del gobierno, es que con microdatos y cruzando algunas bases y los perfiles financieros, se determine quién necesita asistencia y subsidio del Estado y quién no, para cortar esta cosa de una cuenta de subsidios tan abultada que te complica el frente fiscal y estas transferencias de recursos desde el Estado a sectores que no lo necesitarían y podrían pagar como corresponde el total de la factura. Esto hace mucho tiempo que se viene intentando y no se lograba. Bueno, parece que esta vez sí. Y esta última dice lo que te acabo de contar, la amenaza de corte, así que si tenés la boleta que no está a tu nombre, buscá y transferila. ¿Existe consenso político? Bueno, acá lo que hay que analizar es si existe consenso para lograr un acuerdo entre el gobierno y los partidos de la oposición. Ahora vamos a hablar con una representante de la tercera fuerza a nivel nacional, que es la izquierda, y además si existe consenso dentro del gobierno. Porque el día que de las elecciones, el domingo pasado, el presidente comunicó que todo esto estaba acordado con Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, Sergio Massa, o sea, con todos los sectores del gobierno, bueno, nadie salió a confirmarlo, a ratificarlo, hablando por abajo. Algunos te dicen, no sé si hay un acuerdo sobre el contenido, sino que lo que se estaría acordando es que se vaya a presentar. Y el silencio público de la vicepresidenta desde el último domingo hasta ahora llama la atención, en varios sentidos llama la atención. Bueno, ya mismo me voy a meter con eso y el resto de los temas que tenemos esta noche. Ya presentamos a nuestra invitada Romina del Pla. Quédate ahí un minutito nomás que ya arrancamos con ella. Dale.